Hola, Dios te bendiga, qué bueno podernos reunir una semana más para juntos reflexionar. Eres bienvenido a Jóvenes con Visión. Así que si quieres tener algo con que anotar lo que vamos a hablar en este día, que tiene que ver en continuidad con todos aquellos temas que tú nos has hecho llegar y tiene que ver con entendiendo o comprendiendo el propósito de Dios para mi vida. Y es bien pertinente porque en estas circunstancias actuales, eh, y no quiero sonar herético ni nada por el estilo, en la que se habla mucho del fin, en la de que Cristo viene pronto y es una realidad. O sea, no quiero darme mal entender ni que me interpreten mal. Cristo viene pronto, es el tiempo de Dios, creo yo 100% a la luz de la Biblia. Chicos, que estamos en los tiempos finales y es cuando más debemos reflexionar en nuestra vida. Y por eso he considerado importante reflexionar de este tema hoy junto a ustedes, que tiene que ver con entendiendo el propósito de Dios en mi vida. Se le pregunto a alguien en relación al contexto actual de la pandemia y de la situación global. ¿Tendría yo que seguir estudiando? Alguien más dijo, si el fin es ya, ¿para qué voy a decir en el colegio? Otros hasta dijeron, así mi papá ya no gastan en la colegiatura ni en todo lo demás. Nada que ver. El hecho de que el inminente retorno de Cristo, jóvenes, esté cerca y las señales lo están pautando así, lógicamente nadie puede definir el día ni la hora en la que el Señor Jesucristo regresará por su iglesia. Nadie puede decir 2020, 2021, eso sería una herejía definitivamente. Pero lo que sí vemos a la luz del Evangelio, a la luz de la Biblia, es que Cristo viene pronto, chicos, así que prepárense. Y regresando a lo otro, es que hoy es cuando más tienes que seguir estudiando, tienes que seguirte preparando, tienes que seguir laborando, haciendo lo que tengas que hacer, porque hacia esos lugares estratégicos, ahí Dios te va a usar para que compartas el Evangelio. Y a lo largo de la Biblia vemos personas como Esther. Llegó en un momento específico. La Biblia dice, quién sabe que para esta hora ha llegado. Y vemos que Esther fue trascendente en la salvación de su pueblo Israel. Porque llegó para ese momento específico. Y Dios cumplió el propósito para esa época, en ese contexto, para Esther. Lo vemos también con Noé. Noé llegó a un momento específico en la que la maldad de la sociedad se había incrementado. Dios llamó a Noé y cumplió un propósito. Dios le dijo a Noé, Noé, constrúyete el arca. Dios le dio un diseño específico de cómo debería ser para salvación. Y Noé, todo su tiempo que le tomó laborar en el diseño, la elaboración y la construcción del arca, Noé lo hizo pensando con un propósito en mente. De tal manera que cuando llegó el tiempo específico de cumplimiento del propósito, jóvenes, y llegó el diluvio y fue el fin, Noé y su familia lograron alcanzar salvación. Si vemos a lo largo también del Nuevo Testamento, vemos personajes que entendieron el propósito de Dios para sus vidas. Vemos a un Tito, un joven líder, un joven pastor, un joven servidor, como tú le quieras poner en el contexto de hoy, que él fue establecido en esa iglesia, en ese lugar, para que él corrigiese lo deficiente. ¿Y qué es lo que Tito tenía que hacer? Lo que Tito tenía que hacer era desarrollar y establecer un liderazgo. Entendió el propósito para el cual Dios lo había llamado.
Entonces muchas veces desde el contexto de ser joven, se nos cruzan muchas ideas por la mente. Yo me he topado con jóvenes que han empezado a estudiar una carrera, cambian a otra y al final de su tercer paso por una universidad logran encontrar una realización, completan el proceso, gradúan y a través de ese título sirven a Dios. Conocimos el caso de una joven, ella es una ingeniero, que desde que empezó a estudiar la ingeniería, ella dijo, yo creo que Dios me ha llamado para servir en las misiones. Llegó el momento determinado, esta joven se desarrolló profesionalmente y terminó de misionera allá en Etiopía. ¿Cómo es que llegó ella a servir allá? Entendió el propósito. Ella sirvió entre las mujeres, sirvió entre los niños de Etiopía, cumplió su tiempo, regresó al Ecuador, eso pasó en el Ecuador, y después de eso, por su vocación, que Dios la llamó a misiones, ella empezó a trabajar con la niñez que vive en los basureros. Entonces, entender, jóvenes, el propósito de Dios para nuestras vidas en la época en la que hoy nos está tocando vivir, viene a ser, no digo más fácil, pero tienes que aprovechar para comprender qué es lo que Dios quiere. A la luz de Filipenses, por lo menos, en el capítulo 3, los versículos 13 y 14, Pablo escribe esto. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, vemos a un Pablo que comprendió, entendió el propósito de Dios para él, pero Pablo, siendo Saulo, tuvo un encuentro supernatural con Dios, de tal manera que Saulo, transformado en Pablo, él supo que tenía que predicar el evangelio. Entonces, cuando hablamos, jóvenes, de entender el propósito de Dios para nosotros, tenemos que pensar en varias cosas. Número uno, ¿qué habilidades tienes tú? Voy a usar el sinónimo habilidades, talentos, dones en esta ocasión. ¿Qué talentos tienes tú? ¿Eres hábil para conectarte con los niños? ¿Eres hábil para enseñar? ¿Eres hábil para expresarte en público? ¿Eres hábil en el tema de los números? Hablando de matemática, esas ciencias exactas. ¿Eres hábil o tienes una pasión por el área clínica, médica? Entonces, todo eso te puede ir enfocando en lo que tú puedes desarrollar un propósito. Número dos, ¿cómo entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas? Pablo dijo, yo no lo he alcanzado todo, pero me extiendo a lo que está adelante. Tenemos que comprender y tener una visión de futuro. Ahorita, lógicamente, bajo las circunstancias actuales, el futuro se ve sombrío. Jóvenes, el futuro se ve negro. Las circunstancias de todos lados se habla que va a estar, como decimos, difícil. Pero en medio de eso, tú puedes tener un plan de futuro, puedes diseñar una visión para futuro y eso te va a llevar a extenderse hacia la meta. Por eso digo, no sueltes los estudios, no dejes la carrera a un lado. Si tenías planes y logras tener esos recursos, hay que hacerlo. Yo le he mencionado un montón de veces, Europa va a necesitar mano de obra técnica. Si tú tienes habilidad dentro de tus inteligencias múltiples en el tema lingüístico o en la lingüística, y tú eres autodidacta y hoy en YouTube, en Internet, un montón de lugares puedes aprender idiomas gratuitamente.
Esa es visión. Lee las noticias. Va a necesitarse mano de obra técnica. Claro, las proyecciones financieras lo ven duro 2021, pero eso es en el número 2 que estoy mencionando. Tener visión de futuro te va a llevar a decir, puedo usar mi profesión técnico-tecnológica como un pretexto para predicar el evangelio al interior de Europa. Y con sueldo y con salario. Yo conozco casos de gente que está en Europa y 25 euros la hora por enseñar un idioma. Obviamente hay que estar legal y hacer todo el proceso migratorio. Pero imagínate 25 euros una hora por enseñar otro idioma. Suena bastante tentador. Además, Pablo no solo ve el futuro, sino que viendo un poco más la historia de Pablo, Pablo tenía un background, Pablo tenía un currículo, Pablo tenía un historial de vida fuerte. Pablo tenía un concepto y un criterio, por decirlo así, no te quiero sonar así como cuadrado, aburrido, teológico vasto. Pablo no solo era fariseo, sino era celoso en cuanto a la ley, de tal manera que vemos en Pablo que él logró entender el propósito de Dios para su vida. Número 3, ¿cómo lo hago yo para entenderlo? Necesitas establecer, joven amigo, señorita, una relación personal con Cristo. Con tanta corriente teológica actual, humanismo, individualismo, el culto al hombre, el hedonismo, tanto cruce que hay ahora de criterios y pensamientos, corrientes teológicas actuales, tienes que cuidarte porque la relación con Cristo no se sustituye con ser religioso. Una relación personal con Jesús para entender su propósito para tu vida. O sea, no vas a descargar una Google App. No lo vas a hacer en un App Store, no lo vas a hacer en el Internet. Eso tienes que encontrarlo a la luz de la palabra del Señor. Tienes que entender ese propósito, amigo, señorita, joven, a la luz de una relación personal con Cristo. Y no buscar que te digan qué hacer. Bueno, muchas veces este tema puede ser prueba y error, pero Dios te ha diseñado con un propósito. De hecho, David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y este tercer criterio, que necesitas una relación personal con Cristo, por favor, mira cómo lo hago. No lo sustituyas por un concepto religioso. No lo sustituyas por algo vago. Y no estoy hablando de ser cuadrado, no estoy hablando, este hermano Nelson, qué aburrido, ya va con eso de que hay que orar, que hay que leer. Si tienes un encuentro personal con Cristo, ¿qué dijo el profeta Jeremías? Si lo lees en el capítulo 1 de su libro, del profeta, él desde el vientre de su madre, Dios había guiado un propósito para él. Claro que Dios le dijo a Jeremías, no digas soy un niño porque te he puesto por profeta. ¡Ay, nadie me va a creer! Dios está contigo. Mira, en este tiempo que hemos estado guardados de una manera preventiva, hemos tenido el tiempo suficiente para ahondar más en su palabra y en la comunión con Él. Quizá el área física del edificio, lógicamente todas las iglesias en el mundo están cerradas, a menos aquellos países que poco a poco están regresando a un término normal. Pero en el contexto nuestro, todo es online. De hecho, ahorita estamos a través de una red social. Pero nada va a sustituir lo que Dios te diga a ti. Ahora, si puedo hablar de mi experiencia, jóvenes.
Y a mí no me gusta ponerme a mí siempre de ejemplo, pero en el contexto de mi experiencia personal, Dios me llamó a mí al servicio misionero ya graduado como ingeniero. Me convertí a Cristo en medio de mis estudios universitarios de ingeniería. Y aunque con el tiempo dejé de ejercer la ingeniería, pero el título me abrió puertas. El título es como una llave para entrar en otro lugar. Entonces, cada día que el tema de globalización va cerrando las puertas para un término migratorio religioso, para ir a otro país, hoy está empezando a manejarse bajo una figura de voluntariado y ahí están metiendo a todos los grupos religiosos. Entonces ya los países, no, mire, yo me voy de misionero, quiero una visa religiosa. Poco a poco todo eso va terminando. Pero si tú puedes entrar vía profesión, lo que hoy se conoce como bivocacional o bioocupacional, o como un misionero laico, entonces tú puedes comprender eso solo cuando estamos en una relación personal con el Señor Jesucristo. Número 4, a la luz de lo que acabamos de leer, a la luz de los ejemplos que he mencionado, pero sobre todo a la luz de la palabra del Señor, el apóstol Pablo, chicos, hace una mención de que él no lo ha alcanzado todo ya. Si tú a través de esta reflexión de cómo entender el propósito de Dios para mi vida, tú ves una vocación, tú dices, bueno, quizás a mí me gusta esto de misiones, a mí me gusta esto de ser pastor y todo. Cuidado, que no vaya a ser eso un medio de vida, porque no quieres estudiar, porque eres vago, porque eres haragán, porque dices, no, yo mejor no voy a ser pastor y ahí algo me va a caer entre semana. Cuidado, porque muchas veces pareciera ser que esto de ser misionero y de ser pastor y algo así, viene a sustituir el no tener empleo. Viene a sustituir, aunque sea misionero, me voy a hacer haciendo unas iglesias pidiendo un dinerito y me voy a estar 2 meses, un mes, un año por allá y regreso. Cuidado. Pablo pudo ver hacia el futuro, él pudo comprender el propósito de Dios para su vida, porque tuvo un encuentro personal con él, y no solo eso, Pablo tenía conocimiento. De hecho, Pablo habla de que él trabajaba muchas veces como hacedor de tiendas, de tal manera que muchas veces él se autosostenía. Entonces, comprender el propósito de Dios, como yo lo mencioné, evalúa tus intereses, evalúa tus inquietudes, qué te gusta, para qué eres bueno, para qué eres hábil. Y si Dios te llama a un ministerio específico, qué bueno, gloria a Dios. Pero como advertencia, jóvenes, para que después no sufras, el tema de pastorado ministerial o misionero no es una opción porque no quieres estudiar o porque sacas dinero fácil o porque no quieres trabajar. Eso es un error grande, un grave error. Entonces Pablo, él escribe, no lo he alcanzado todo ya. Ahora sí, también dependiendo el rango de edad en que tú estás, 15, 14, 16 años, pues tú estás ahorita quizás tercer ciclo bachillerato, pero si estás ya en el punto universitario, media carrera, primer año de universidad, segundo año de tu carrera, dependiendo un profesorado, un técnico, una ingeniería, una licenciatura, estamos hablando de 5 o 6 años, no digamos área médica, área clínica, 8, 10 años, 12 años, dependiendo. Si Dios no te dice que hagas un giro, no lo hagas. Hoy más que nunca, y con esto voy a ir terminando, cerciórate de que Dios tiene un propósito para ti. A la luz de la Biblia, tú lo puedes descubrir. A la luz de la Biblia,
tú puedes ser de bendición para tu familia. Termino con esto. Si eres cristiano, fórmate en tu iglesia local. Sirve ahí. Pasa por ese proceso de una iglesia local, sirviendo, recibiendo a la gente en la puerta, ayudando a mover sillas, ayudando a mover los micrófonos, ayudando a lavar el baño, ayudando en escuela dominical. Mira en lo más que tú puedas prepararte, foguear tu temperamento, foguear tu carácter. ¿Qué más puedes hacer? En contexto de tu familia, convérsalo con tus padres, máxime si son cristianos. O como digo en cuarta vez, servir el ministerio no es porque no quieres estudiar, ni porque no quieres trabajar o no encuentras trabajo. Aunque sea pastor, me voy a hacer cuidado, porque eso hay muchos ahora que después dan mal testimonio del evangelio y sobre todo del ministerio, permíteme la frase, sagrado y santo, pastoral o misionero o lo que pueda ser. Ahora, si tú no eres cristiano y tú dices, bueno, ¿y de qué ha hablado este Señor todo este tiempo? Lo primero, entrégale tu vida a Cristo. La Biblia dice en el libro de Proverbios, la gloria del joven es su fuerza. Así que tú tienes mucho potencial. Dios tiene un plan para ti. Entiende ese propósito. Si tú dices, ya he orado, ya he buscado, pero yo no sé, busca consejo con tu líder, busca consejo con tu pastor. Respeta al pastor, platica con él, dile, pastor, fíjese que yo siento esto en mí, usted qué me puede decir, guíeme. Con mucho gusto estoy seguro que tu autoridad en tu iglesia local te va a ayudar. Si tienes más inquietudes, escríbenos, envíanos un inbox, con mucho gusto vamos a ayudarte. Y así como vemos personajes en la Biblia que entendieron su propósito para el cual estaban aquí, de la misma manera, tú también lo puedes comprender. No te desesperes, todo tiene su tiempo, pero anímate. Si usted dice, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Si usted supiera. Por eso mismo es que tienes que tener una relación personal con Cristo. Y esto lo mencioné en unos temas anteriores, cómo cultivar y desarrollar una vida espiritual. Así que jóvenes, llegamos hasta aquí. Somos jóvenes con visión. Dios te bendiga. Escríbenos, queremos saber de ti. Será hasta la próxima. Por cierto, estamos preparando una reflexión sobre las redes sociales. Así que Dios te bendiga. Escríbenos. Será hasta la próxima. Cuídate mucho. Gracias a todos aquellos que se conectaron.